¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a En Portada, otra vez, una vez más, mejor dicho, aquí desde Paracas, donde estamos en el CADE 2017. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Uno de ellos ha tenido una ponencia muy aplaudida, dicho sea de paso, ahora en CADE en la mañana. Le damos la bienvenida a Juan de la Puente, analista político. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Y también a Alfredo Ferrero, exministro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, caballeros? Buenas noches. Muy bien. ¿Era la primera vez, Juan, que tú estabas exponiendo? No, estuve en otras oportunidades de CADE. Esta es la primera vez que expongo un tema, digamos, como expositor, no como comentarista, y me satisfecho estar aquí también y compartir con Alfredo. Este es un CADE muy interesante, además, porque a diferencia de los últimos 10 o 12 años, donde los empresarios se decían que la política no debería meterse con la economía, con la idea del famoso piloto automático o de las cuerdas separadas, hoy día los empresarios dicen, un momentito, que no hayan cuerdas separadas. Esto de por sí ya implica un cambio, yo diría, pues, conceptual, ¿no? Bueno, y cómo no, si nuestro primer tema hoy, en nuestro set de Canal N de portada de CADE, es el presidente de la República, ¿no es cierto? Y una portada del diario, de la revista Caretas, así es. Una portada y una información en el sentido de... Estar acá, que dicho sea de paso, a Paracas llegan los periódicos a las 10 de la mañana. O sea, ¿cómo? O sea, y no creo que todo se informe a través de internet, porque acá los hoteles son bonitos y después no hay nada más en Paracas, está un pueblo medio olvidado. Pero bueno, esta es la portada. ¿Quién será este señor? Dirán, pues, ¿no? Una portada rara, que Caretas siempre llama la atención por sus portadas divertidas y a veces ofensivas, consideradas por algunos. Bueno, se trata de Gerardo Sepúlveda, de First Capital, socio en algún momento del ahora presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y bueno, First Capital tiene... aparentemente en el 2009, pone en un listado de representados al presidente de la República, y se suponía que ya que él nunca ha tenido ninguna relación con esta empresa, que en algún momento asesoró a Odebrecht para diferentes proyectos. Así es. Y luego de que apareció esta información, la dirección de prensa de Palacio de Gobierno ha divulgado un comunicado en el que dice que esa información pues no corresponde a la realidad. Creo que deberíamos empezar conociendo el texto de ese comunicado. Vamos a leerlo, ¿te parece? Mientras ahí en el switcher en Lima nos ponen la información. Bueno, lo que dice este comunicado es lo siguiente. Presidencia de la República, comunicado. Con relación a la publicación realizada hoy en la revista Caretas titulada La Lista Negra, la dirección de prensa del despacho presidencial precisa que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha señalado reiteradamente que no es ni ha sido socio de la empresa First Capital, ni tampoco ejecutivo de la misma. La supuesta presentación de First Capital, fechada el 2008, en la que se consigna al señor presidente de la República como ejecutivo de la referida empresa, contiene información que no es cierta. Muy bien. Bueno, nos imaginamos que ustedes han visto la información de la revista Caretas, qué impresión tienen al respecto, y luego, bueno, con un comunicado como esto ya eso es cruzar el Rubicón, es decir, de ninguna manera. Ahí donde comenzaran a matizar, digamos, la veracidad de esa información, habría un problema serio por el solo hecho de haber negado tan enfáticamente que ocurriese tal relación, ¿no? Que tuviese lugar tal relación. Bueno, la revista Caretas lo que hace es publicar información en base a datos que existen. Si es que Palacio de Gobierno dice que esa información es inexacta, probablemente se refiere a que la fuente de la que se nutre la revista Caretas sea inexacta, lo cual llevaría, vamos, en este contexto, a que el presidente de la República está señalando que las aseveraciones del señor Sepúlveda no se ajustan a la verdad, y que, por ejemplo, las informaciones que consigna Caretas respecto a que la página web o la comunicación, perdón, de empresa First Capital, donde se señalaba que uno de sus socios y, digamos, estrellas era el ex premier Kuczynski, son por lo menos una toma de confianza de parte del señor Sepúlveda respecto del ahora presidente Kuczynski. Esto ya llevaría a, digamos, un enfrentamiento de palabras
es decir, la palabra contra la mía, entre Sepúlveda y el presidente Kuczynski. Esto no, digamos, no tendría por qué no interesar a quienes investigan el tema, ¿no es cierto? Y creo que en este punto se encuentra o se ubica el estado de la cuestión, ¿no? Alfredo. Bueno, yo creo que en primer lugar el comunicado de Palacio no dice que toda la información, sino que contiene información que no es cierta. O sea, al decir contiene, no es inclusivo de toda la información, sino sin precisar qué cosa es cierto y qué no es cierto. Ya como abogado leyendo el párrafo puedo decir contiene información que no es cierta, pero no dice que toda la información no sea cierta. A lo mejor la fecha no es correcta y entonces, ahí hay una predicción que no, el comunicado no satisface, en mi humilde opinión. Sí. Lo segundo, más allá yendo al tema de fondo, es que ciertamente este comunicado no solamente es insuficiente porque el contenido así lo indica, sino porque creo que Pedro Pablo, el presidente, tiene que realmente finalmente aclarar y zanjar este tema, ¿no? Porque cada semana sale nueva información, nueva data, ¿no es cierto? Y estos comunicados de Palacio o del presidente no terminan de aclarar la situación. Y yo creo que ahí todavía falta que Pedro Pablo defina bien cuál ha sido su relación con, de repente no directamente con Odebrecht, sino a través de otra empresa, ¿no es cierto? Prestando asesoría como en sociedad con otra empresa, pero no dentro de, o directamente a Odebrecht, sino por interpósita empresa, o sea, a través de otra persona jurídica, ¿no? Y también cuál era la labor, si era una asesoría genérica o si era una labor de asesor financiero, como lo ha dicho hoy día Dahmer, lo escuché en una declaración diciendo que era una asesoría un poco más involucrada con las operaciones de Odebrecht, ¿no? Y yo creo que en esta situación a Pedro Pablo no le va a quedar, al presidente no le va a quedar más que salir a aclarar con documentos, ¿no es cierto?, cuál es la situación, porque si no este tema va a continuar y va a seguir. ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Fue consultor o no fue consultor? ¿Estuvo a través de esta empresa brindando consultoría o no? O sea, no puede ser que resulte tan complicado esto. Y además con estos comunicados que no son tan determinantes. O sea, ¿qué es falso? ¿Qué es lo falso? O sea, pero hay que ver además, hay que ver en secuencia las distintas comunicaciones que han partido o de la Presidencia de la República o del Presidente de la República, en lo que él dijo a través del tuit. Estaba también la afirmación, tampoco he tenido vínculo profesional con Odebrecht. Entonces eso hay que agregarlo a lo que conocemos ahora. Entonces, hay una serie de temas que no quedan del todo claros y que quedan en las medias palabras, ¿no es cierto? Porque vínculo profesional con Odebrecht puede no haberlo tenido directamente él, pero sí haber sido socio de una empresa que sí tuvo vínculo con Odebrecht, ¿no es cierto? Entonces sería bueno que eso se aclare, ¿no es cierto? Si él ha prestado algún servicio que ha tenido como beneficiario último a Odebrecht, esa sería más claro, entonces hay cosas que creo que están, que Palacio está siendo muy legalista en la respuesta y tiene que ir realmente a ver cuál es el fondo del asunto. Eso y el no fondo, ayuda nada. No ayuda y además tampoco el comunicado de Palacio no ayuda, porque como dice, no toda la información puede no ser cierta, pero entonces hay parte cierta y parte que no es cierta y tampoco queda claro, ¿no? Yo creo que esto le hace daño al presidente y yo creo que los asesores tendrán que decirle que este tema hay que aclararlo de una vez por todas, porque estamos con este tema ya hace un buen tiempo, ¿no? Y después pasamos de Villarán de nuevo a PPK y yo creo que el Perú tiene que sacudirse la bajato de alguna forma para poder avanzar en otros temas que son. Pero ¿tú crees que hasta ahora los asesores no le han dicho que tiene que aclarar este tema definitivamente? No sé lo que han dicho los asesores, pero yo lo que creo... De la falencia de... Sí, yo lo que sí creo es que hay que de una vez tiene que zanjar. Y es el momento de que zanje, porque sigue saliendo más información y más información, que lo que hace es confundir a la gente respecto a cuál ha sido realmente la relación que ha tenido Pedro Pablo, si es que la ha tenido con Odebrecht, ¿no? Sí. Juan. Ahora, y creo que si Palacio de Gobierno debería publicar un comunicado, el primer comunicado o aviso que debería publicar es: se necesita una defensa, se busca una defensa, porque creo que en este momento el presidente carece de un esquema para la defensa. Porque si bien es cierto que en términos jurídicos, ¿no?, el presidente no puede ser imputado durante su mandato, de acuerdo a la protección que establece el artículo respectivo de la Constitución, la opinión pública necesita información, eso coincido con lo que señala Alfredo, es decir, hay un paquete de informaciones que se han ido acumulando en las últimas semanas y que tienen como destino final la pregunta de que si el presidente ha mentido o no cuando ha señalado que no tenía vínculo con Odebrecht. Ya, es un esquema de defensa que no sea necesariamente jurídico-penal, pero que sea una defensa ante la opinión pública y frente obviamente a las imputaciones de sus adversarios o las informaciones que publican los medios de comunicación. El presidente debería dejar esto en claro,
porque efectivamente coincido también en que este comunicado es insuficiente. Como también han sido insuficientes probablemente algunas de las cosas que se han dicho entre las respuestas escritas enviadas por el presidente a la Comisión Lavajato. Entonces, una cosa es la discusión respecto a la capacidad que tiene el Congreso para establecer un proceso, ¿no?, por infracción constitucional contra el presidente de la República, en el cual yo tengo una opinión clarísima, ¿no?, en oposición a esa posibilidad. Y otra cosa es la necesidad que el presidente de la República, como jefe de Estado, como exhibiendo y ostentando la alta responsabilidad que tiene, ¿no?, sea claro, ¿no?, en realizar estos descargos, que ya me parece que es el tercero o cuarto, y que antes de que esto se convierta en una catarata, o por lo menos si va a haber una catarata, cada elemento de esta catarata tiene que ser, ¿no?, aclarado en su momento, y no dejar que se acumule este conjunto de especulaciones respecto a lo que hoy estamos discutiendo, ¿no? Y cada vez, con toda esta información que se va conociendo, la circunstancia de que él, digamos, en atención a lo que le permite la ley, no acoja a la Comisión Lavajato, parece un error políticamente más clamoroso, ¿o no? Eso es muy discutible porque yo no sé si es para, en términos ya más allá de lo jurídico, si en términos personales o para la investidura del presidente, es más inconveniente que no vaya a la Comisión Lavajato o que vaya a la Comisión Lavajato, porque sospecho que en este contexto él no podría necesariamente salir bien parado por la forma como la propia Comisión Lavajato está encarando la relación con el presidente. Perdón, o sea, las respuestas ya vemos que no van a ser claras. Y cuando la sensación que queda, además es... No, y además, sí. o sea, primero, cuando el presidente tuviera que responderle a alguien, ya sabemos que va a decir, no toda la información es clara. Y cuando quieren hacer la repregunta a los congresistas, sí, ya sabemos cómo va a responder también. Ahora, no me refiero solo a eso, porque también hemos visto en los últimos años cómo ha sido el desenvolvimiento de personas que han sido citadas a la comisión, a las comisiones investigadoras del Congreso. Me refiero al expresidente García, al expresidente Toledo, a Nadine Heredia, a Ollanta Humala, en algún momento a la propia señora Villarán. Lo que yo creo es que para la figura de la presidencia de la República, ¿qué es lo más conveniente? Si insistir en un relato jurídico definitivo que pueda ser entregado verbalmente mediante una declaración por el presidente o mediante una declaración por escrito, en cualquiera de los casos se necesita un relato claro. Sí. Y en esto, coincido con Alfredo, no hay un relato claro. Y entonces, bueno, ¿por qué no vamos mirando no solo la forma de cómo el presidente comparece, sino también lo que el presidente dice en su descargo, ¿no? Lo interesante o lo que llama la atención es que el relato, la circunstancia de que el relato no se aclara no es por falta de talento del narrador, sino porque la estrategia narrativa consiste aparentemente en eso. En el caso hubiese una estrategia narrativa, pero tengo la sensación que no hay una estrategia narrativa, y no hay un esquema. Pero por lo menos de hay defensa. cosas que sí quiere mantener en suspenso el narrador, ¿no? Y ya, si es que eso aparece, si es que eso fluye de las respuestas que da el presidente, es mucho más complicado, porque ahí sí estaríamos frente a la posibilidad de que el presidente esté midiendo un conjunto de respuestas. Y yo creo que más allá de lo que diga la Comisión Lavajato, el Perú necesita tener certezas respecto del jefe de Estado, ¿no? Y yo, coincidiendo con lo que dice Juan, yo creo que sería bueno para el presidente de una vez definir no solo su estrategia de defensa, sino también cuál ha sido su relación con Odebrecht, porque aparentemente alguna relación debe haber habido para que haya tanto ruido, ya ¿no es cierto? No puede decir entonces, que ha habido alguna claro, relación. bueno, puede es que nuevamente reitero, si es sido a través de una persona jurídica, donde él era simplemente un accionista, ¿no es cierto? Y no ha dado servicios directamente, hay formas, pero aparentemente ha estado respondiendo cosas que después lo van a encapsular en la respuesta que dé a futuro. Entonces, por eso es que yo creo que estas cosas hay que aclararlas rápido y bien, y no dejar dando la pelota en el área, como dicen los futbolistas, para que alguien te meta el gol. Entonces, yo creo que ahí falta que él defina bien cuál ha sido su relación, porque si no, este tema no va a parar. Y vendrá otro, y después otro, y entonces no lo va a dejar tranquilo el tema. Pero ya cualquier aclaración es un control de daños. Por supuesto, pero mejor es hacerlo una vez que no hacerlo, porque finalmente si no lo hace, esto va a continuar. Entonces, ya está hecho el daño, pero como tú bien dices, hay que controlarlo. Entonces, paremos el daño ahí nomás. Si es que en efecto hay algún tipo de relación. Lo que sea, tiene que ser dicho. Perdón, el comunicado de Palacio de Gobierno dice: el presidente de la República ha señalado reiteradamente que no es ni ha sido socio de la empresa First Capital, ni tampoco ejecutivo de la misma. Contiene, esta revista, información que no es cierta.
O sea, no puede ahora el presidente, ya no puede, creo, después de esto, de los tweets, de lo que dijo en este mensaje a la Nación, ya no puede decir, bueno, lo que no dije fue que yo estuve en esta empresa o que hice tal cosa a través de la... Ya no puede decir eso, ya no puede decir. Porque está, o sea, queda claro que si hace eso es que nos mintió en algún momento, que no nos quiso decir la verdad. Por eso es que cada vez es más complicado y más enredado. Por eso es que estos temas yo creo que tienen que afrontarse con la verdad y desde el primer momento para evitar justamente las especulaciones y que venga información de un lado y otro y al final un comunicado como esto de 5 líneas de Palacio no satisface a la población ni a nadie, ¿no? Y nadie va a quedar tranquilo con esa explicación. Entonces es peor porque va a seguir el tema. Hoy ya estamos hablando del tema de día en portada y seguirán hablando el mismo tema en el periódico mañana y otros. Entonces, ese tema no le conviene a Pedro Pablo, porque al final el presidente tiene que dedicarse a otras cosas. No le hace ningún favor un comunicado así al presidente. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el mismo tema, a pesar de todo. Seguimos. Así es. Hay que hablar de Guerrero también hoy. Ah, pero por supuesto. Pero esa es la del estribo. Esa es la parte alegre. Esa es la parte alegre. Sí, volvemos con eso. Muy bien, continuamos aquí en portada. Y yo quería compartir con ustedes lo que dijo el congresista Gilbert Violeta sobre esta información que salió en Caretas. Puso la portada y dijo, ¿cuál es la prueba incriminatoria contra el presidente Kuczynski? Que un ex socio, porque eso sí ha dicho, que ha sido socio de este señor Sepúlveda en otra empresa. Entonces dice que un ex socio lo puso en su web para jamonearse y promocionar sus consultoras. Eso es lo que ha dicho el congresista. A ver, Bueno, ¿será posible que el empresario se haya jamoneado? He leído el tuit del congresista Violeta y yo sospecho que es parte de la estrategia de defensa del presidente, ¿no? De esta, que yo critico esa estrategia, pero que no dice el comunicado. Porque lo que fluye de lo que señala el congresista Violeta es que este ex socio, el señor Sepúlveda, ha aprovechado la confianza con el señor Kuczynski cuando no era presidente, su ex socio, y jamonearse en el sentido, no sacarle lustre, no, claro. Así sacarle lustre, algo que no es cierto, diciendo, este es mi socio, y entonces dándose mayores posibilidades comerciales usando, ¿no?, la imagen de una persona con quien estuvo ligado. Ya, eso que aparece en el tuit del señor Gilbert Violeta debería estar incorporado en la defensa, porque el comunicado en realidad no dice eso. Y entonces vamos a tener estos dos carriles, ¿no? Por un parte, las cosas separadas. Claro, por una parte el comunicado el comunicado de sí, así impreciso de Palacio, sí, y por otro lado una defensa un poco más audaz, digamos, ¿no? Y usando palabras como jamonearse. Y a mí me parece que esto igual demuestra que esta no es una estrategia de defensa completa, ¿no? ¿Y esto por qué lo señalo? Porque yo creo que la crisis de este corto plazo al cual ha entrado el país sí requiere actitudes certeras y respuestas oportunas y reacciones precisas, ¿no? Porque yo creo que tenemos desde inicio de noviembre una crisis abierta en todos los sentidos, el Congreso enfrentado a poderes, el Ejecutivo enfrentado al Legislativo, el presidente objeto de una serie de informaciones, etcétera. Y a mí me parece que todos los escenarios están abiertos. Y a mí me parece que es una responsabilidad de los políticos cerrar los escenarios y más bien no, digamos, evitar que se genere y se profundice una sensación de incertidumbre. Esa es una primera obligación de la política y tengo la sensación que este tipo de pronunciamientos o esta especie de corazón partido, ¿no? O sea, yo digo esto, pero por otro lado no se dice otra cosa, no ayuda mucho, ¿no? Cuando dices que todos los escenarios están abiertos, ¿quiere decir todo es posible? Lo que quiero decir que todos los escenarios son abiertos es de que se habla en el Perú de cualquier posibilidad de desenlace de esta crisis vinculado al abajato. Y a mí me parece que una obligación de los políticos, no solo el presidente, no solo el Congreso, sino de los actores políticos, es hacer que esta crisis tenga salidas, ¿no?, que le ayuden al país, no salidas que dificulten y generen mayor incertidumbre. Como la vacancia. Por ejemplo, cuando se habla de la vacancia,
se habla como una cosa normal hoy día en el Perú. Hace 6 meses tú hablabas de la vacancia y era pues una mala palabra. Ah, ¿hoy no le parece tan anormal? Y el simple hecho de que se convierta en una conversación normalizada en los círculos políticos, yo creo que es un deterioro también de la legitimidad del poder. Me refiero a todos, ¿no? Hace 6 meses ese no era el sentido de una conversación. A eso me refiero con que determinadas informaciones tienen que ser aclaradas y precisadas en el momento oportuno. Este tipo de cosas no podrían, no deberían, no demorar mucho. ¿Qué dice? No, sí, creo que lo mejor que puede hacer, pero el presidente, es aclarar el tema de una vez por todas, porque este mundo de las especulaciones o de la información que circula de un lado a otro le está haciendo mucho mal a la figura presidencial y está generando que se empiece a conversar temas que no deberíamos ni siquiera estar discutiendo, ¿no? Asusta la palabra no, vacancia, además no tiene digo, sentido. Lo digo acá en CADE, hablar del Perú de ¿no? vacancias, Los cuando hemos estado trabajando por el canal democrático ya tantos años, sostenidamente con diferentes gobiernos, no, sería terrible. Venir a hablar de vacancias o pretender que alguien quiera la vacancia del presidente para que otro asuma el poder antes de que haya elecciones me parecería un sinsentido, ¿no? O sea, para el Perú sería un retroceso, ¿no? Yo creo que lo que al Perú le conviene es que Pedro Pablo acabe su gobierno lo mejor posible, que lo acabe bien, ¿no es cierto? Y la oposición tiene que entender... Bien, o como sea. No, que lo acabe bien. No, digo porque, o sea, esto va a seguir. A ver, mira, yo tengo la sensación de que... no parezca primero, o una imagen del presidente yo lo sostengo desde hace ya un año. Considero que de un gobierno, del resultado del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, no solamente va a ser imputado a Pedro Pablo Kuczynski. No hay forma, aunque ellos piensan que sí, o pueden pensar que sí, que Fuerza Popular pueda desentenderse de lo que sucede en estos 5 años. Porque un partido que maneja un Congreso con 73 congresistas y tiene mayoría absoluta, no puede decir que lo que pasó en el Perú estuvo a espaldas de lo que ellos hicieron. Porque el gobierno no solamente es el Ejecutivo, el gobierno es el Legislativo y el Ejecutivo. Claro. Por lo tanto, ese diálogo, esa relación tiene de alguna forma que empezar a funcionar, porque lo que van a hacer es abrir espacio a otros candidatos del 2021, ¿no es cierto? Y entonces, hablar de vacancia o hablar de esta situación tensa entre Ejecutivo y Legislativo, que pareció mejorar un poco con Mercedes Arauz cuando asumió, hoy día ya parece regresar a los cauces normales del 28 de julio del 2016, ¿no? Pero yo sí considero que para el Perú sea nefasto la vacancia de la presidencia y sería nefasto también para cualquiera que asume esa situación en una situación como la de Pedro Pablo Kuczynski con cualquier otro candidato o cualquier otro partido. Así pero ¿te parece como a Juan que se está normalizando hablar de... Me parece que ese tópico se está volviendo, digamos... Yo no lo siento normal, pero digamos, pero sí hay que reconocer que se habla del tema, ¿no? Claro, sí, a eso se refiere, y no se ha hablado, no se ha hablado en otros gobiernos que yo recuerde últimamente. Entonces, ese tema no debería estar en nuestra agenda, ¿no? No debería estar en la agenda del Perú, vacancias de presidente, ¿no? Pero se ha mentido el presidente. Bueno, veamos a ver qué aclare. Por eso digo que el más interesado en aclarar esto debe ser el presidente, ¿no? Y que a ningún partido le puede convenir la vacancia en estas condiciones, porque eso no va a favorecer a nadie, ni al partido mayoritario en el Congreso, ni a nadie. Así que no puedo pensar que están empujando la vacancia del presidente. Sí. Creo que este escenario peruano tiene un corto plazo y un mediano plazo. Lo peor que podríamos hacer es que esta crisis del corto plazo no defina lo que va a pasar en los próximos 6 o 7 años. De ese punto de vista, cualquier anormalidad democrática termina siendo un perjuicio para el sistema político. A pesar de que este sistema está herido, que este sistema tiene dificultades, a pesar de que los poderes no tienen mucha aprobación o tienen una alta desaprobación, pero precisamente por esa razón a mí me parece que cuidando el mediano plazo es importante que esta crisis del corto plazo no avance mucho. Sí. En esto estamos hace 3 semanas. Sí. Nosotros tenemos desde el mes de agosto del año pasado varios microciclos de tensión, ¿no? Periodos donde ha habido mucho encono y periodos también de cooperación. El encono que hubo cuando se presentó la moción de confianza del gabinete Zavala se dio y luego se aprobó, se designó un nuevo gabinete. La cooperación duró unas 4 semanas, unas 3 o 4 semanas. Y hemos entrado a una crisis muy complicada que no debería durar mucho tiempo. Yo me pregunto en términos de tiempo político, ¿vamos a pasar las Navidades con un encono de esta naturaleza? ¿Vamos a entrar al verano del año 2018 con ese encono? A mí me parece que va a llegar un momento en que los actores políticos van a tener que ponerse racionales
y no sé si sentados o no a la mesa, encontrar rutas para que esta crisis no se profundice. Por ejemplo, una de esas rutas podría ser discutir en qué condiciones el presidente puede entregar un descargo. A mí me parece que lo normal sigue siendo que el presidente haga un descargo por escrito ante la Comisión Lavajato, pero mientras en la Comisión Lavajato sigan insistiendo que el presidente tiene que ir, ¿no? Y casi como sentar en el banquillo de los acusados del presidente, a mí me parece que es un error y vale deterioro. Para que insistan. Es probable que este tipo... Como ese comunicado? Es muy probable, no es... coincido que este tipo de comunicado no ayuda a eso, pero estamos hablando de cómo solucionar un tema, no cómo agravarlo. Yo creo que este comunicado lo que hace es justamente darle la razón a la Comisión Lavajato de que pide su asistencia. Aclaración. Sí, claro. ¿No? Aclaración. Porque si la aclaración fuera puntual, Sí. específica, concreta, y está todo claro, pero claro, con comunicados como este, donde dicen que no toda la información, Sí. o sea, no toda especifica que alguna información puede ser cierta y otra no, lo único que genera es sospechas. Y Si lo hace que un genera mes las encuestas indicaban que, no sé, un 80%, me parece que decía que pensaba que debía recibir a la Comisión Lavajato el presidente Kuczynski. Imagínense cómo será ahora, ¿no? Claro, entonces yo creo que esto Debe haberse incrementado ese... El principal perjudicado de esta situación para mí es el presidente de la República, ¿no? Por supuesto. A ver, quiero compartir con ustedes lo que dijo el ministro de Justicia cuando le preguntaron sobre esto. Le estaban preguntando sobre el fiscal de la Nación. Y de pronto una reportera, y la información de Caretas, eso sí quiero responder. O sea, tenía una respuesta preparada, ¿no es cierto? Porque eso sí quiero responder. Y bajó un poquito el paso, porque estaba entrando a un evento. Y dijo, no hay ninguna relación acreditada. Esa es una suposición de la revista Caretas y del señor Dahmer. Se refiere al congresista Dahmer, que es quien proveyó esta información en origen. Sí, así es. Bueno, a mí me parece correcto, y yo saludo, que haya un ministro que defienda al presidente de la República. Y que ese ministro sea el ministro de Justicia, que además es el asesor legal del Ejecutivo. Porque en la anterior imputación al presidente de la República no hubo un solo ministro que saliese a defender al presidente. Y en relación a este asunto de las observaciones, a las informaciones del presidente, en los últimos días daría la impresión que el resto de ministros están mirando a otro lado. Y entonces por esa razón observo que si hay un ministro que establece un criterio preciso en relación a este tema, incluso más preciso que el comunicado de Palacio, entonces a mí me parece que eso es bueno. Pero ¿no? también, Juan, hay que decir lo siguiente, ¿no? Es justamente al ministro de Justicia que le compete, decir, defender al presidente. Tampoco tienen por qué estar todos los ministros hablando del tema del presidente, porque tendrán sus propias responsabilidades en la cartera, ¿no? Y tampoco va a ayudar mucho al gobierno si cada declaración de cada ministro entran a hablar del tema del presidente. O sea, yo creo que está... Pero le van mientras que no hay una aclaración, claro, le van a estar pero está bien que sea el todos los ministro de Justicia que ministros. responda. Pero la soledad se nota, ¿no? Porque nosotros hemos asistido en otras oportunidades en los últimos gobiernos que cuando hay imputaciones de esta naturaleza hay un mínimo de solidaridad de los ministros. Nadie le pide que hablen todos los días, pero una declaración no hace daño. Y la verdad que en los últimos 15, 20 días yo he visto a parlamentarios como el señor Violeta, como el señor Cheput, defendiendo al presidente, pero finalmente los ministros son ministros del presidente, Sí, claro. ¿no? Bien, ahora sí vamos a una pausa y regresamos con el segundo tema que tiene que ver con Anel Tausen y lo que ha dicho sobre lo que le están atribuyendo con respecto a la campaña del no del 2013. Con eso volvemos. Muy bien, continuamos aquí en Portada y el segundo tema, como anunciábamos, tiene que ver con Anel Tausen, que fue vocera principal de la campaña por el no en el 2013 y ahora ha negado haber tenido que ver con la contratación de Luis Fabre para la realización de esa campaña y ha dicho que fue más bien Salomón Lerner Guitis quien sustentó las razones por las que se debía contratar a ese publicista brasileño. En realidad no es algo nuevo, esto ya lo había dicho días atrás, pero me imagino que como el tema vuelve, siente que es un deslinde importante que hacer. Lo que pasa es que además se ha recordado que cuando Anel Tausen estuvo también apoyando la campaña de César Acuña, el señor Fabre asesoró al señor Acuña, brevemente, sí. ¿no? Entonces, de pronto, Anel Tausen, ¿no? y Fabre ya eran nombres que parecía que estuvieran, tándem, sí, ¿no es cierto? Sí. Que iban por una campaña por aquí y por allá. Entonces ella salió a decir un ratito, esto no es así.
yo he llegado a la campaña de Susana Villarán y yo propuse, dijo incluso a otro marquetero, y fue Susana Villarán, y que no le parecía mal, que propuso a este señor Fabre. Y en el caso del señor Acuña, bueno, fueron otras decisiones en las que ella no tuvo absolutamente nada que ver. Y que ella, ya ha reiterado, no sabía nada sobre el dinero. Nada, absolutamente nada. Claro, hay una contradicción entre lo que declara Anel Tausen, lo ha declarado Susana Villarán, que decía que la responsable de la campaña era Anel Tausen, ¿no? Y además es imposible ser responsable de una campaña sin saber cómo se está financiando la campaña, porque tú haces una campaña sobre base de un presupuesto, son unos recursos que tienes. La campaña no se hace de la nada, se hace asignando recursos económicos. O sea, la plata la relación, ¿de dónde claro, viene? la pregunta Lo es, que claro, ella dice que es que, claro, cuando uno dice que Fabre está contratado por Acuña, es diferente a que digan que Villarán ha contratado a Acuña, a Fabre. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que el señor Acuña tiene pues suficientes recursos para contratar a quien le da la gana. La pregunta es, ¿quién contrató en la campaña por el no a Fabre, con qué recursos, ¿no? Entonces ya sabemos que no fue gratis. Y la pregunta no es si Susana Villarán aprovechó esos recursos de Odebrecht, sino si sabía que esos recursos venían de Odebrecht, claro. Porque probablemente Susana Villarán, no la defiendo, pero tampoco tengo por qué imputarle, de repente no ha utilizado ni un dólar de esos recursos de Odebrecht, pero la campaña sí lo hizo, y por lo tanto es responsable por esos recursos en esa campaña, aunque no estén en su cuenta bancaria, estuvieron en la campaña y respondían a una empresa que además tenía obras en la municipalidad y con el Estado, y eso ya ensució esos fondos, en mi opinión particular. Claro, pero además, claro, una dimensión de la discusión es a quién se le ocurrió traer a Fabre, ese es un asunto, pero quién toma la decisión en la campaña de, ok, es Fabre con quien vamos a ir, y quién deja de preguntarse y cómo le vamos a pagar a Fabre. ¿Y cuánto cuesta Fabre? ¿Cuánto cuesta Fabre? Y una vez que decides ir adelante, ¿de dónde sale el cuero para las correas, no? Ahora, aquí hay varias cosas que se supone que en el proceso de investigación va a tener que ser dilucidado. Primero, es si estos recursos vinieron o no para la campaña, vinieron de Odebrecht o no. Todo indica por los testimonios que deben ser convalidados en el proceso que sí. Segundo, es que quién recibió ese dinero y quién autorizó. Tercero es quién manejó ese dinero. Son tres cosas básicas. Y entonces sí vamos a entrar a este tipo de comentarios y de imputaciones y descargos en relación a este asunto. Pero el telón de fondo de esto es el tema del financiamiento de las campañas electorales. En este asunto no se trata de una campaña para hacer que alguien se elija a un cargo de elección popular, sino más bien para evitar que lo saque. Pero igual, es una campaña electoral. Sí. Y en relación a esto, el día de hoy, en el debate que hubo sobre reforma electoral en CADE, el presidente de Transparencia, Alan Wagner, exhibió un dato que me parece muy interesante. Y es que en las últimas 3 campañas electorales, los gastos de campaña se han triplicado prácticamente, ¿no? Se han triplicado. Esto es terrible, ¿no? Incluso se trata de los reportes que los partidos han elevado a la OMPE. Si en el lapso de 10 años, ¿no?, se ha triplicado los gastos de campaña, estamos frente a un modelo de competencia electoral plutocrática, donde gana el que tiene más dinero. No siempre es así, pero evidentemente si es que hay, estamos hablando de 6.500 millones en 65 millones las campañas electorales, y de ese dinero el grueso va para pagos de televisión. Y en la lógica de una reforma electoral se supone que un objetivo primero es igualar a los candidatos y segundo es reducir el costo de las campañas, ¿no? Porque si no, los candidatos terminan endeudados a quienes financian la campaña. Entonces ahí se han planteado modelos muy interesantes. Un modelo que se ha planteado es que finalmente, solo al estilo canadiense, que solo es el Estado el que financia la campaña y no los privados. A ver, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso. Lo que quiero decir es que ya, no, por el monto, nombres más y menos, es evidente que tenemos un serio problema con el financiamiento de las campañas, claro. Y eso hay que resolverlo. Porque hoy estamos discutiendo este asunto, pero también tenemos el asunto del financiamiento de la campaña del 2011 de otros partidos. Y supongo que en los próximos años saldrá el financiamiento de la campaña del año pasado. Claro. Y el otro año tenemos elecciones municipales y regionales. Bueno, pues, y entonces hay que discutir seriamente el asunto del financiamiento de las campañas, ¿no? Claro, al margen de que estemos de acuerdo o en desacuerdo con alguna medida, ¿no? Sí, yo creo que el tema de que el Estado sea el que financie las campañas es complicado en un Estado como el nuestro, que no tiene recursos para hacer escuelas y hospitales, invertir para los políticos. Yo creo que sería pésima señal para la población, en mi opinión. Entiendo la preocupación de Juan y la comparto,
pero yo creo que el tema viene, en mi opinión, por el lado de la transparencia, ¿no? O sea, no puedes evitar que hayan aportes a las campañas, lo hay en Estados Unidos y en todas partes. El tema es que debe ser transparente el aporte, y en el Perú el aporte no es transparente. Inventan gente que no aporta y hacen firmar planillones, sí. Entonces ese es el problema. El problema no es el financiamiento de la campaña, sino la transparencia en el financiamiento, porque claro, al final no sabes quién aportó a la campaña. Entonces, ese es, en mi opinión, lo más grave es la transparencia, porque en Estados Unidos también financia la campaña, pero los candidatos tienen que decir exactamente quién aportó y cuánto, ¿no es cierto? Y cómo es el financiamiento. Pero que el Estado financie las campañas es relativo, o sea, más que antipopular, impopular, eso, ¿cuánto se tendría que destinar? No solo impopular, sino es plata que se necesita para otras cosas. Si, mira, no sé cuánto cuesta una campaña electoral. Bueno, si Juan dice que 65 millones de dólares, ¿has dicho tú? No, se gasta, podría no gastar esa cantidad. O sea, 20 millones de dólares. Pero, o sea, ¿cuánto se tendría, eso es cuánto tendría que dar el Estado? A la OMPE, claro, pero evidentemente hay mucho de este dinero que no se reporta a la OMPE. Es más, en elecciones municipales y regionales hay dinero que no es reportado, porque además el mecanismo de supervisión no llega pues hasta los distritos más alejados. Ahora, ¿qué pasaría, no? De pronto la empresa Juan de la Puente S.A. aporta a la empresa del señor, a la candidatura del señor Ghibellini, ¿no? Y aparece en una lista. ¿Y por qué? Y si gana el señor Ghibellini, no gana el señor Ghibellini, y luego, bueno, a ver, pero que no puede haber ninguna relación de la empresa del señor Juan de la Puente con el gobierno del señor Ghibellini. Va a haber ahí un perseguimiento. ¿Alguna vez Carlos Bruce dijo que intentaron en algún momento hacer eso? Y que fue terrible, porque estaban preguntando de dónde, por qué y para qué, y luego cómo se van a beneficiar, qué quería. Yo en principio no pienso que sea incorrecto que una razón jurídica, ¿no?, sea una empresa, muestre adhesión, y una persona natural muestre adhesión práctica con un candidato. Es más, en Estados Unidos, bastante de las campañas y otros países, los editoriales de los diarios se expresan a favor o en contra de un candidato. Eso no me parece mal. En el caso de Mario, yo apoyaría una campaña para obligarlo a trabajar en favor del Estado, digamos. No, Dios mío. Claro, y obligarlo a que haga corbata. Montoneros. Claro. Y no acepto ni los términos del debate, por favor. Sí. Y a levantarse muy temprano. Entonces, pero pueden haber razones de fondo. Lo que no puede establecerse es este tipo de financiamiento oscuro, ¿no? Y hoy estamos justo en el momento de resolver eso, de curar eso. Y yo no veo condiciones. El debate en la mañana aquí en CADE ha demostrado que no hay posibilidad de hacer una reforma. Porque los que deberían hacer la reforma no quieren una reforma en esas condiciones. Por ejemplo, el asunto de los famosos gastos proselitistas, que cada campaña crecen. ¿Qué son los gastos proselitistas? Los cócteles, ¿no?, las rifas, las gimcanas, ¿no?, las polladas. En este momento, digamos, hay investigación sobre 4 campañas electorales. Es más o menos lo que está, no judicializado, pero está en investigación periodística y fiscal. Y lo que me llama la atención es que esas 4 campañas parecerían mágicas, ¿no? Porque solitas han hecho las campañas, ¿no? Ya nadie es responsable de la campaña, ¿no? Uno dice, no, yo estuve en contra, yo sí, pero estaba lejano, yo no sabía nada. Entonces sí, es curioso, ¿no? Porque de pronto somos un país que tiene campañas electorales mágicas que se conducen solas. Millonarias. Y además son millonarias. Pero es un contrasentido, porque lo que dicen es que la derrota es huérfana y las victorias tienen muchos padres, pero estamos frente a campañas exitosas de las que ahora nadie quiere hacerse cargo. Además, un tema curioso creo es que si uno analiza el debate de este tema del financiamiento de las campañas políticas, que ciertamente hay que enfocar y hay que ver la reforma electoral cómo se hace, es que me da la sensación de que no sabemos cómo hacerlo. No sabemos qué prohibir, qué permitir, qué es permisible, qué no, dónde está la transparencia, limitamos la inversión en medios de prensa como protege Mauricio Müller o el Estado. Limitamos a Chile. Claro, entonces no tenemos idea, entonces estamos trabajando a ciegas, inventando un esquema que nadie tiene, diciendo algo está mal, pero es como ir al médico, me duele acá y no sabes qué te está doliendo, te duele ahí pero no sabes qué cosa es. Entonces no tenemos claro, me parece, cómo hacerlo, ¿no? Porque el sistema de financiación de campañas hay empresas que financian a uno, a otro y a los 5, solamente que le dan diferente cantidad a cada uno, eso, ¿no es cierto? Ejemplo, pero es todos... una cosa vedada, ¿no? Yo preferiría que hubiese una empresa que dice, yo he puesto a y abiertamente, pero lo otro es la estrategia, es un tema de transparencia. Una estrategia del granjero, ¿no? Sí. Que es darle maicito a cada pollito.
Ah, no era que no poner todos los huevos en una No, sola esa canasta es también. la estrategia del maicito, del granjero. Darle a cada pollito maíz para ver si alguna vez lo usa y mata el animal. maicito se usa para Pero otra cosa. la asociación civil, entonces la Asociación Civil Otra cosa. está Transparencia, haciendo maicito. la Asociación Civil Transparencia el año pasado presentó un proyecto al Congreso. Recogió firmas, más de 60.000 firmas, lo convirtió en iniciativa legislativa y se llama el Proyecto 32, porque hay 32 medidas, incluyendo el asunto del financiamiento, donde se plantean, digamos, es lo más cercano a una propuesta integral que mejore el financiamiento partidario. Bueno, de esas propuestas han sido recogidas 2 o 3 y el grueso no. Yo creo que no sabemos cómo hacerlo, estamos tanteando a ver cómo sale el esquema, qué prohibimos, qué permitimos, cómo le damos transparencia, sin negar que puedan haber aportes de privados. Entonces no hay una fórmula, entonces estamos a ciegas. Me da la sensación de que en este tema todavía no tenemos claridad hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y no va a estar solucionado Entonces, el asunto de entonces, aquí a las elecciones del próximo año. No es cierto, pero sí creo que el Estado no puede ser responsable de las campañas políticas por la razón que hemos, por la que he puesto, ¿no? Particularmente en el tema de la necesidad de esos recursos para otras funciones que son sí innatas del Estado, ¿no? Entonces no me daría el lujo de gastarme 30 millones de dólares en campañas de terceros cuando esa plata puede ser invertida en hospitales o en escuelas, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos con lo que ha dicho Alberto Fujimori sobre la sanción que ha caído sobre Kenji. Con eso regresamos. Muy bien, continuamos aquí en Portada. Como ustedes saben, Kenji Fujimori ha sido sancionado dentro de su bancada con una suspensión de 120 días, es decir, el doble de lo que fue la última suspensión, y esto por supuesto ha generado reacciones a través del ex congresista y médico de cabecera del ingeniero Fujimori, el doctor Aguinaga. Sabemos en qué ha consistido la reacción del ex presidente y bueno, pues entre otras cosas ha contado Aguinaga que no está muy satisfecho con lo que ha ocurrido con un comité presidido por Miguel Torres, habida cuenta de la vieja amistad entre Miguel Torres y Kenji Fujimori, y a mí me ha llamado más la atención sobre todo lo que ha dicho acerca de Luz Salgado. Dice el doctor Aguinaga, mostró su fastidio, se refiere al ingeniero Fujimori, al enterarse de declaraciones de Luz Salgado. Eso le ha molestado más que la falta de visitas. Ahí hay una primera... Así es. Pero ¿qué se puede esperar, dice Aguinaga, de quien le puso la banda a Valentín Paniagua, ¿no? Es decir, ya eso es de otro calibre, que pretendía que no le pusiera la banda a Valentín Paniagua. Yo no las comparto, porque además creo que ese gesto de Luz Salgado más bien la enaltece, porque demuestra que tiene una... Tenía que hacer lo claro, que tenía que y hacer. es una actitud de Estado, y eso no malogra ni menoscaba sus opiniones y sus posiciones políticas. Ahora, yo creo que son dos cosas lo que pasa con Kenji, ¿no? O sea, esta sanción, que en realidad es una especie de extensión de una muerte política a plazos al interior del fujimorismo, viene después de una derrota política. Porque hace unos 6 o 7 meses Kenji era una figura emergente del fujimorismo y se hablaba como que es una figura emergente y con la fuerza para aglutinar a un conjunto de fuerzas al interior del fujimorismo para dar una batalla política con la hermana o contra la hermana, llevando él la figura del padre. Ya, de ese momento ahora estamos en otro y eso no ha sido posible, ni ha podido sostener el discurso. Y se ha gastado, comentábamos. Se ha gastado en eso, recurso, y tercero además ha perdido la batalla de aglutinar y convocar una parte del fujimorismo. Claro, él puede responder en la lógica que empezó a ensayar, ¿no? Se manda a hacer figuritas, animes y responde poniéndose en la actitud del padre. Por ejemplo, a mí en términos, digamos, políticos, que alguien responda en un video a una declaración de su partido, poniéndose en la actitud física, corporal de su padre cuando produce un golpe de Estado, yo creo que no es una conducta democrática. No, Pues, claro. Y claro, él cree que eso lo identifica con el padre. No sé si lo identifica o no, pero yo creo que no es un Además, gesto el de frivolismo es una negativamente. circunstancia Así es. dramática de la historia Entonces, del país. claro,
Y Claro. entonces son dos cosas, ¿no? Sí. Es el Kenji que está siendo sacrificado a plazos al interior del fujimorismo, pero también es el Kenji que ha empezado a perder seriamente una batalla política al interior de ese grupo, ¿no? Alfredo. Yo tengo una lectura parecida, pero también con algunos matices respecto de la posición de Kenji, ¿no? Creo que Kenji Fujimori tiene una estrategia, y no solamente es dentro del fujimorismo, denominado como Fuerza Popular, ¿no? Me parece que él puede estar tratando de apostar a provocar justamente que de repente Que lo expulsen. lo saquen del partido Sí, es posible. y armar su propio partido, donde no tienen que estar necesariamente los congresistas actuales de Fuerza Popular. De repente algunos se aglutinarán, otros de repente no, o de repente ninguno, pero ya genera una independencia en cuanto a la línea, ¿no? Porque la línea de Keiko y la de Kenji también se ve más distante, ¿no? No solamente a nivel de gestos de Kenji, de declaraciones de Kenji, también, por ejemplo, el tema del sodalicio. Kenji quería investigar, Keiko no lo quería investigar, entonces ya hay temas también de fondo. Y además, pensar que Kenji está solo, no está solo, que Kenji está siendo asesorado o tendrá un grupo de fujimoristas de la vieja guardia que están al costado de él, ¿no? Ya Porque no parece. no, bueno, Aguinaga salió a responder. No, pero ¿no digo, es cierto? estas reacciones de Kenji Fujimori a través de las redes sociales, al inicio parecían muy bien pensadas y ahora esta Pero imagen, ayer por ha salido, ejemplo, de disolver... ayer ha salido a decir, o ayer el tema de que el fujimorismo es el pueblo. Entonces, él está apostando, ¿no? No es Fuerza Popular. que Sí, bueno, no es el está pueblo, apostando, no, está diciendo, bueno, Fuerza Popular es Fuerza Popular, pero el fujimorismo no es Fuerza Popular, o no solamente Fuerza Popular, sino que hay un matiz en el fujimorismo que no está reflejado en las posiciones del partido de Keiko Fujimori, según la lectura de sus declaraciones, ¿no? Y le han dicho, bueno, si el fujimorismo no es Fuerza Popular, ¿qué haces en Fuerza Popular? Ok, Está cantado que le digan una y cosa además, por el estilo. ayer, hoy día, escuchaba en alguna emisora radial comentarios de la gente respecto de la posición de Kenji y el fujimorismo, y si uno analizaba estadísticamente la gente que estaba a favor de Kenji o en contra del fujimorismo, estaba más o menos mitad. Mitad. O sea, había muchos fujimoristas que no eran de Fuerza Popular, que no son congresistas, que decían, no, yo quiero que el padre esté libre, y Kenji es el único que se está fajando, y los demás no lo conocen a Alberto Fujimori. Entonces, ojo, él no está aspirando a ser mayoritario, a ser presidente del 2021 de repente, pero está aspirando a tener de repente una posición propia o particular. Entonces, yo creo que él tiene su esquema armado con alguien más, y creo que está dentro de la línea de lo que él quiere. De repente él quiere provocar que lo saquen de Fuerza Popular. Y Fuerza Popular no lo saca porque sabe que Kenji quiere eso. Tenemos que ir a un corte A una pausa. rapidito, de repente para terminar, porque creo que Juan quería decir algo más. Con eso y también con la noticia de Paolo Guerrero. Volvemos. Muy bien. A ver, Juan quería agregar algo sobre el caso de los hermanos Fujimori. Sí, en este momento hay un solo fujimorismo. Y puedo reconocer que está en ciernes el otro fujimorismo, pero digamos aún no tiene rostro propio. Porque Kenji no es Kenji, pues se ha demostrado en la práctica que Kenji es el padre, ¿no? Su peso político frente a lo que es el padre es menor. Es en el fondo la disputa del fujimorismo planteado por Alberto Fujimori, preso, frente a la hija que construyó un partido a su imagen y semejanza. Probablemente en el futuro tenga ese fujimorismo nuevo, entre comillas, que encarne Kenji y sobre todo su padre tenga posibilidades. Ahora yo no lo veo así. Podríamos discutir en qué condiciones el partido de Keiko Fujimori no solo es fujimorista, sino también post-fujimorista. Alguna vez lo he dicho aquí. Úrsula Letona no me parece que sea una fujimorista clásica, o que Daniel Salaverry. Entonces ahí hay una construcción que en las próximas semanas y meses irá tomando su cariz definitivo. Ahora, las posibilidades de la recuperación del fujimorismo original en manos de Kenji y Alberto también es una asignatura pendiente, sí. Y eso no solo depende de lo que quieran, sino de que recojan firmas, se atrevan a enfrentarse a la hija. El día, si sale Alberto Fujimori indultado por este gobierno, ese día, habiendo recuperado su libertad, supongo que su primera obligación política será el que el fujimorismo perviva, y ahí podría plantear hasta un esquema de alianzas y de pactos con su propia hija. O sea, hay varias posibilidades de eso. Pero hoy día el fujimorismo que reivindica Kenji es un fujimorismo contradictorio, porque si por un lado está de acuerdo con
investigar el sodalicio, está en contra de las sanciones que se le quieren aplicar a Marisa Glave y Indira Wilca, y está en contra de la ley para controlar los medios de comunicación, al mismo tiempo reivindica el golpe de Estado de su padre, ¿no? Y no es crítico respecto a un conjunto de cosas que sucedieron, corrupción, violación de derechos humanos. Entonces, ahí hay una cosa pues muy contradictoria, y eso creo que lo debilita porque no le permite dar mensajes claros, ¿no? Bueno, bien, vamos a dejar un ratito el tema político, porque hoy la noticia ha sido también que Paolo Guerrero estuvo en Suiza. Acá el señor Ferrero, que yo no sabía, dice que desde que estaba en el colegio le decían Pocho Rospigliosi. Sí. Además soy miembro del comité consultivo de la federación. Pocho Ferrero le decía. Pocho Ferrero. Sí, entonces mejor dejemos por favor que la voz experta nos diga qué es lo que ha pasado hoy día en la FIFA, porque todo el mundo ha celebrado. Paolo Guerrero salió de la audiencia y dijo que había quedado clarísimo que él no había consumido cocaína, y que el lunes esperamos todos que la FIFA nos diga que nuestro capitán va a ir al Mundial. Claro, lo que ha pasado hoy día es que ha sucedido la audiencia, la defensa de Paolo Guerrero ha sido presencial ante la FIFA por la imputación de la sustancia que han encontrado, ¿no? Ahora, la declaración es de Paolo y de los abogados. Sí, claro. La FIFA no ha dicho que no ha encontrado ninguna sustancia. Lo que parece es que la sustancia encontrada en las cantidades encontradas es muy pequeña, por lo tanto eso descalificaría la posibilidad de que sea pues cocaína como droga social. Eso podría generar que la FIFA sea benévola en la sanción a Paolo. Algunos dicen que no. Benévola en la sanción, que existe sanción o que existirá sanción, es no está en A duda. ver, sería un precedente, cambiar un precedente si la FIFA no sanciona a Paolo, aunque sea 3 meses o 2 meses por lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, ojalá fuera el caso. 2 meses sería lo mejor que no, puede suceder. y quisiéramos que fuera así, ¿no? También siento que la FIFA tiene que cambiar sus fórmulas, ¿no? Porque tomar un té en algún lugar sin darse cuenta, no necesariamente o no eres saber qué un pasó. drogadicto, ni una persona como un falopero, como decían los argentinos en Buenos Aires, que le imputaron a Paolo pues el consumo de drogas sociales. Así que ha sido buena noticia porque aparentemente la percepción de la defensa y de Paolo ha sido que los argumentos han sido bien acogidos. Y uno cuando va a estas audiencias, aunque puedan parecer muy fríos los de la FIFA, pues uno ve las caras y los gestos en una audiencia presencial, y eso te da una señal más o menos de cómo viene la mano. Entonces, han salido contentos, eso nos pone a nosotros también contentos de pensar que podríamos tener a Paolo antes del tiempo en la selección, y yendo pues con Perú al Mundial a Rusia 2018. Ojalá. Mañana es el sorteo además. Muy bien. ¿Algo que decir? Arriba, Paolo. Una cosa Juega bowling. muy puntual. Muy puntual. Los abogados somos siempre criticados, Sí. ¿no? Pero en este caso puntual, me parece que la estrategia de defensa de la Federación Peruana de Fútbol ha sido muy buena, y acá se demuestra que ha habido una asistencia legal. Es Paolo perfecto, todo lo que quiera, pero con un conjunto de abogados. La federación no ha hecho nada. Y no. Perdón. La federación no puede. La federación no puede meterse Sí, en pero puede. evidentemente... Pero la federación se ha hecho mucho. Lógico. Nos dicen que contratado cortemos a para que contratado a cada los abogados. debate. No, pero La además... federación Ha no respetado puede. un proceso, Pero no pero puede. además, en el Mundial. pero además Paolo ha sido asesorado por gente que sabe, por abogados. Eso sí. la Pero Federación no ha de sido la Fútbol federación. está cambiando para bien. Está muy bien. Así que vamos Con adelante este y que mensaje optimista, sea el comienzo nos vamos. de algo. Muchas gracias, El Mundial es el caballero, comienzo, nos no el final. Hasta mañana aquí en Portada. Buenas noches.